6 de la mañana con 46 minutos. Vamos a irnos nuevamente a una entrevista relacionada al Censo de Población y Vivienda de este año. Esta vez con Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a hablar acerca de los detalles y los preparativos principalmente para este evento tan importante. Don Humberto, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista de RTP. Queremos conocer los de cómo está la organización a pocos meses ya del desarrollo del Censo de Población y Vivienda. Buenos días. Muy buenos días, estimado Irgen. Muy buenos días a la gentil de la audiencia de RTP. Muchísimas gracias por poder brindar al Instituto Nacional de Estadística este espacio que consideramos que es muy valioso. Definitivamente, el censo es una prioridad nacional, no solamente para el gobierno, sino debe serlo para toda la sociedad civil en su conjunto. En este contexto, debemos dejar señalado de manera muy clara y transparente de que se han venido realizando avances de carácter meramente técnico, tal cual lo amerita un proyecto de las características que es este censo. Ya para la fecha, hemos desarrollado avances significativos en lo que es el desarrollo de la boleta, la cual ya contamos una versión preliminar. Tenemos ya implementada, la estrategia de operativo de campo para la actualización cartográfica, diversos manuales, materiales de capacitación, entre muchos otros productos que ya tenemos avanzados para la fecha. Bien, don Humberto, hace algunos minutos conversábamos con Fabián Yazic y él mencionaba de que en alguna oportunidad desde el había escuchado mencionar de que para tener una buena cartografía se necesitarían por lo menos 2 años. ¿Cómo se plantea esta cartografía? Desde el INE, ¿cómo se garantiza que esta cartografía permita llegar con boletas censales hasta el último boliviano? Muy interesante su pregunta. Evidentemente, en el pasado lo que hacíamos era agarrar un mapita impreso, íbamos con GPS de escasa precisión y georreferenciábamos vivienda por vivienda. Un proceso realmente muy complejo y que por sus características, por falta de acceso, de cobertura telefónica, de datos, era muy complejo y muy moroso, sin lugar a dudas. Hoy en día hemos desarrollado una aplicación web, dados los avances tecnológicos, pero sobre todo los avances en la cobertura de las telecomunicaciones, que va a permitir agilizar en gran medida todo esto. Porque antes todos estos puntitos que eran colocados a mano por los encuestadores a través de sus GPS y sus impresos, tenían que ser luego transcritos en las computadoras. Hoy en día, gracias a este sistema que les señalo, este proceso se va a agilizar, no solamente desde el punto de vista de recolección de datos, sino también desde el punto de vista de monitoreo y supervisión de la operación. Eso significa de que la cartografía se va a poder realizar en estos meses que se tiene previsto. Sin lugar a dudas. Estamos realizando un esfuerzo inmenso porque implica el desplazamiento de una gran cantidad de personas, mucho más que en anteriores censos, dadas las restricciones que tenemos de tiempo. Pero lo que tenemos que garantizar es que esta actualización cartográfica se va a llevar adelante. Don Humberto, ¿podemos conocer algunas de las preguntas que va a tener la cartilla, tomando en cuenta de que manifestaba hace algunos minutos usted de que ya había una cartilla preliminar, digamos, aprobada? Esencialmente, las preguntas son sobre la base de la boleta que teníamos ya en el anterior censo, sobre todo, pero se han hecho modificaciones en aspectos fundamentales como los que están asociados al déficit habitacional, la caracterización económica de los hogares, pero sobre todo la descripción de las características del hogar. Ahí se ha hecho un trabajo mucho más profundo para tratar de obtener indicadores que reflejen las carencias existentes
a nivel de lo que es infraestructura de los hogares y también las características de los mismos. Son aspectos técnicos que fueron desarrollados siguiendo los mayores y mejores estándares de calidad. De la misma manera se han realizado reuniones de coordinación con todos los ministerios involucrados en el marco de sus competencias, las cuales ya arrojaron resultados positivos. Solo quedan 3 comisiones que están trabajando en este momento en algunas preguntas que necesitan ser afinadas. Destacar que una vez que tengamos cerrada esta boleta preliminar, la misma será sujeta a una prueba cognitiva, es decir, una prueba para ver cuán bien se entiende esta boleta. Y esa es otra innovación que estamos realizando en el actual proceso. Cuando se tenga la prueba cognitiva finalizada, la boleta va a ser dada a conocer a la población civil en su conjunto. Don Humberto, la pandemia nos ha mostrado de que existen muchas falencias, principalmente en el acceso a Internet. ¿Existe alguna pregunta que haga referencia a este tema o a la cantidad de personas, por ejemplo, que tienen acceso a la telefonía celular? Evidentemente, estamos haciendo un énfasis en el acceso a tecnologías de información y comunicación, a las TICs, porque definitivamente es una variable importantísima al momento de poder diseñar políticas públicas basadas en datos, que definitivamente ese es el objetivo que busca un censo. Don Humberto, existen ciudades, me refiero específicamente a la ciudad del Alto, que ha tenido mucha migración. Yo en reiteradas oportunidades he escuchado mencionar de que la gente que vive en el Alto también tiene su casa en alguna comunidad cercana. Por ello, las autoridades de la Ciudad del Alto les han pedido de que el día del censo se queden en la Ciudad del Alto. ¿Cuál es el consejo que puede dar el INE para poder tener una fotografía más real de la población que se tiene en nuestro país? Sin lugar a dudas, este es el consejo más apropiado. No nos olvidemos de que la definición que realiza en el marco de sus competencias los ministerios de Educación, Salud, entre otros, de cuántos ítems de salud, cuántos ítems para educación se asignan, son una función de los datos oficiales del censo de población. Entonces, en la medida que se tenga menos población en una zona, en un distrito, definitivamente se va a tener menos acceso a infraestructura. En este contexto es que como INE estamos realizando el censo de población y vivienda en una fecha sui generis. Si nos ponemos a pensar y a ver el calendario, 16 de noviembre es un día miércoles. Primera vez que se va a realizar el censo en un día de semana. ¿Por qué? Porque esto busca el objetivo de minimizar el movimiento que exista entre ciudades, ciudades intermedias y zonas dispersas. De la misma manera, la boleta hará énfasis en una pregunta clara que permitirá identificar dónde realmente vive la persona, ya que la pregunta principal en la sección inicial hará referencia a cuál es el lugar de residencia habitual de la persona. Recordar que la anterior boleta es la pregunta era ¿dónde durmió la última noche? Entonces existe una diferencia conceptual al respecto que probablemente va a permitir brindar mejores resultados y resultados reales en torno a lo que es la realidad en el momento en que se realiza el proceso censal. Bien, don Humberto, yo quiero agradecerle primero el haber aceptado esta entrevista muy importante, los datos que se nos ha brindado. Le pido